Módulo 2. Las bases de datos relacionales. Antes de entrar en detalles sobre sintaxis de las distintas instrucciones de SQL, es obligatorio que hagamos una descripción de cómo son las bases de datos relacionales y qué vamos a encontrarnos en este tipo de base de datos que pueda afectar a nuestras instrucciones. De entrada lo que haremos es centrarnos en conocer la estructura de almacenamiento básica, que es la tabla. Veremos cuáles son sus componentes principales y esto nos servirá para posteriormente utilizar tablas en nuestras instrucciones. También hablaremos de las restricciones, muy importantes y presentes en todas las bases de datos y que pueden afectar a ciertas instrucciones que nosotros queramos emitir contra la base de datos a través de SQL. También hablaremos de el porqué y el cómo de la distribución de los datos en distintas tablas. Esta es una característica relacional que miraremos de explicarla y conocerla cuando os explique lo que es la normalización de los datos. En definitiva, vamos a tratar de conocer un poco mejor las bases de datos relacionales para poder empezar a interactuar con ellas a través de instrucciones SQL. Empecemos hablando de la estructura de almacenamiento básica. Me refiero a la tabla. La tabla es el elemento esencial en el cual se almacena la información. La información veréis que se distribuye en distintas tablas. Las tablas se componen de columnas, como por ejemplo esta tabla, columna y de pedido, y de cliente, y de empleado, y de filas. Cada pedido corresponde en este caso a una fila. Cuando se define la tabla es cuando se debe especificar el nombre y el tipo de dato que admite cada campo, y cuando se trabaja con la tabla es cuando se empiezan a introducir las filas. Es decir, por un lado las columnas se deciden en el momento de diseñar la tabla y, como os he dicho, muy importante, se decide qué tipo de dato admite cada columna, y las filas es aquello que se va introduciendo en la tabla cuando ya se está trabajando con ella. En este caso es la tabla de pedidos y cada fila corresponde a un pedido concreto. A la hora de diseñar tablas hay que tener presente una cosa. La distribución de datos no debe hacerse nunca en base a criterios de la vida real. Por ejemplo, en un pedido, además de el código del cliente, seguro que si tenemos el pedido delante, aparece el nombre del cliente, aparece su dirección, su provincia, etcétera, etcétera. Bien, pero esta información no es que pertenezca al pedido, es una información que pertenece al cliente. Es decir, que cuando se diseñan tablas, uno tiene que basarse más en entidades, más que en objetos reales. Por un lado hay una entidad que es el cliente con toda su información y por otro lado hay una entidad que es el pedido con toda su información. Esto es importante y tengo que deciros que se aprende siempre con la experiencia. Pero fijaros que en un pedido puede haber distintos productos solicitados. Fijaros que en esta tabla no se habla de ningún producto. Esto es porque los detalles de cada pedido se han almacenado en otra tabla. En esta tabla de lo único que se habla es de aquello que es común a todo el pedido y que refleja exactamente la entidad pedido. Ya iremos aprendiendo más cómo se produce esta distribución a medida que vayamos trabajando con las tablas, por ejemplo, de esta base de datos Neptuno. Otra cosa, si vosotros vais a utilizar bases de datos propias para hacer vuestros ejemplos, pues tendréis que conocer cuál es la distribución de datos que se ha hecho en las tablas que estáis utilizando cuando hacéis consultas a través de SQL. Bien, en definitiva, lo que más nos interesa para poder ejecutar instrucciones contra una tabla es conocer el nombre de esos campos y sobre todo conocer el tipo de dato que admite cada campo. Los tipos de datos aquí sí que tengo que deciros que pueden variar en función de la base de datos con la que estéis trabajando, pero básicamente hay tipos de datos numéricos, tipos de datos que admiten cadenas de texto, tipos de datos fecha, tipos de datos que admiten números con decimales, etcétera, etcétera. En esencia, como os digo, se trabaja siempre con los mismos tipos de datos. Ahora puede ser que en una base de datos o en otra a este tipo de datos se le dé un nombre distinto. Eso no nos tiene que afectar. Ahora bien, si en una columna que se ha definido como columna para aceptar valores numéricos, como ocurre con esta columna, y de empleado, intentamos introducir un valor no numérico, esto hará que la base de datos nos devuelva un error. A esto podríamos considerarlo como la primera restricción de las bases de datos, es decir, el tipo de campo que admite cada columna se puede considerar una restricción. Ahora bien, las bases de datos además definen o permiten definir
otras restricciones. Vamos a intentar describirlas y así veremos cómo podemos reaccionar cuando nos encontremos con un error fruto de haber intentado violar alguna restricción. Primero hablaremos de la restricción not null. A esta restricción también se le llama restricción de campo obligatorio. Podemos definir para una columna que no admita valores nulos, es decir, que sea una columna obligatoria. Esto hará que cuando un usuario intente introducir una nueva fila en una tabla, si no informa el dato para una columna definida como columna not null, esto le devolverá un error. Otra restricción es la restricción únique. La restricción únique sirve para especificar que dentro de una columna no se pueden repetir dos veces el mismo valor. Fijaros, tenemos aquí varias columnas y, por ejemplo, en esta misma columna vemos que en ningún momento se repite el valor. Esto podría deberse a que en esta columna hay una restricción de tipo únique. En cambio, en otras columnas sí que se repite varias veces el mismo valor. Esto quiere decir que no son columnas que tienen como restricción obligatoria tener valores distintos para cada fila. Otra restricción importantísima es la restricción de clave primaria, lo que se llama la primary key. Esta restricción, desde el punto de vista de impedimentos, es como si sumáramos la restricción not null y la restricción únique. Es decir, cuando definimos una columna como columna con clave primaria, es una columna en la que ni se pueden introducir valores nulos ni se pueden repetir valores a través de todas las filas. Ahora bien, el objetivo de este tipo de restricciones es un objetivo distinto. Básicamente, tener presente que solo se puede declarar una clave primaria dentro de la tabla. Estas claves primarias pueden ser simples o compuestas, es decir, podríamos escoger que la clave primaria de una tabla fuera solo un campo, por ejemplo, el campo de pedido, o fuera dos campos. Es decir, lo que no se puede repetir es la combinación de estos dos valores. Bien, ¿para qué sirve la clave primaria? La clave primaria sirve para identificar inequívocamente al registro dentro de la tabla. Si no existe clave primaria, nos podemos encontrar con registros que son totalmente iguales, es decir, que en todos los campos tienen el mismo valor. Bien, las claves primarias permiten evitar esta circunstancia. Como que hay una clave primaria, ese campo o esa combinación de campos es el que sirve para identificar inequívocamente al registro dentro de la tabla. Ya veremos más adelante que la creación de claves primarias es necesaria cuando intentamos relacionar tablas. Otro tipo de restricción que os podéis encontrar son restricciones de tipo check. Estas restricciones son las restricciones que permiten más flexibilidad a la hora de definir normas. Por ejemplo, una restricción de tipo check podría obligarme a, en un campo, nunca introducir un valor 0. Por ejemplo, podría obligarme a que en el campo cargo nunca pueda haber un valor negativo o menor que 0. Esto sería una restricción de tipo check. Otras restricciones de tipo check me pueden obligar a que una fecha, por ejemplo, no sea anterior a la fecha actual. Bien, como veis, son normas que intentan implementar a la política, a la seguridad que quiere aplicar la empresa a sus datos y que, por lo tanto, evitan que en una tabla nos encontremos información que no es íntegra. Por ejemplo, imaginaros que en el campo stock de un producto nos dijera que en el almacén tenemos menos 6 unidades. Eso no es íntegro, no es lógico. Esto se puede evitar con una restricción de tipo check. Y luego tenemos también restricciones foreign key. Estas restricciones se utilizan cuando se relacionan dos tablas. La relación de las tablas la vamos a ver a continuación, pero de entrada os definiré esta restricción de la siguiente forma. En el campo ID cliente se introducen códigos de cliente. Bien, si se aplica una restricción de tipo foreign key a este campo, se puede especificar que cuando te introduzcan un código de cliente, debe ser necesariamente un código de cliente que exista en la tabla de clientes. Pensad que en este caso el campo ID cliente actúa como indicador de a qué cliente se le ha hecho este pedido, o mejor dicho, qué cliente ha hecho este pedido. Imaginaos que nos encontramos un pedido con un código de cliente que no existe en la base de datos de cliente. Sería lo mismo que decir que no sabemos qué cliente ha hecho este pedido. Bien, pues en ciertas tablas se puede poner una norma que, como os decía, obligue a que cuando se introduzca un valor, este valor exista en otra tabla. Os decía, este tipo de restricción. Fijaros que la restricción foreign key es la que se utiliza para formalizar las relaciones entre tablas. Precisamente de relaciones entre tablas
es de lo que vamos a empezar a hablar ahora mismo. Fijaros en este diseño de base de datos. Tenemos distintas tablas, cada una de ellas representa una entidad y cada una de ellas tiene campos para guardar información referente a cada entidad. Ahora bien, esta distribución de información no significa que la información no esté relacionada entre ellas. Por ejemplo, los pedidos los realizan los clientes y por lo tanto entre la tabla de pedidos y la tabla de clientes debe existir necesariamente una relación. Además, los pedidos son realizados por o gestionados por empleados, por lo tanto entre estas dos tablas también tiene que existir una relación. Si no fuera así, cuando accediéramos a un pedido no podríamos saber ni qué empleado lo ha hecho ni qué cliente lo ha hecho, pero por otro lado no es necesario que dentro de la tabla pedido tengamos toda la información referente a empleado o toda la información referente a cliente. Son entidades distintas, por lo tanto almacenan su información en distintas tablas. Ahora bien, como os decía, existe relación entre estas tablas de forma que yo puedo saber qué cliente ha hecho un pedido relacionando la tabla de pedidos con la tabla de clientes. ¿Cómo se producen estas relaciones y cómo debemos gestionarlas cuando estemos haciendo consultas? Es algo que veremos más adelante en próximos módulos. Pues bien, esta necesidad de distribuir datos en distintas tablas y por lo tanto esta necesidad de relacionar los datos de distintas tablas es lo que precisamente da nombre a estas bases de datos. Pensad que se llaman bases de datos relacionales. Existe un concepto denominado la normalización de los datos que permite explicar cuál es la filosofía que se intenta seguir cuando se almacena información en bases de datos relacionales, es decir, cuando se almacena información en tablas distintas, en entidades distintas. Intentaré explicároslo con un ejemplo. Fijaros en esta tabla. Tengo una tabla de clientes que tiene una serie de campos y entre ellos tengo el teléfono fijo y el teléfono móvil. Ahora imaginaros que tenemos un cliente que tiene dos teléfonos fijos o además tiene un fax o tiene un teléfono de almacén, es decir, que necesito guardar otro número de teléfono. En una base de datos no relacional, esto me obligaría a agregar un nuevo campo a una tabla. Esto, en principio, no es nunca aconsejable por todo lo que conlleva. Principalmente, todas las aplicaciones que utilicen esta tabla tendrán que ser rediseñadas porque ahora la tabla es distinta, tiene un campo más. Gracias a la normalización de los datos o a la aplicación del método relacional, podríamos evitar estos problemas. Fijaros en esta estructura. Tengo, por un lado, la tabla de clientes en la cual no guardo nada referente a teléfonos. Por el otro lado, tengo una tabla que se llama teléfonos que me permite guardar un código de tipo de teléfono y una descripción. Aquí tendríamos, pues por ejemplo, teléfono fijo, teléfono móvil, fax, teléfono móvil 1, teléfono almacén, teléfono despacho, todo lo que nosotros quisiéramos y pudiéramos ir añadiendo a medida que lo vayamos necesitando. Y por otro lado tenemos la tabla teléfonos cliente. Esta tabla me permitirá que para cada cliente yo pueda almacenar todos los tipos de teléfono que sean necesarios. Por ejemplo, si tengo un registro con ID de teléfono 1, esto corresponde, por ejemplo, a teléfono fijo. ID de cliente 1, esto corresponde a un cliente concreto. Y aquí tengo ese número de teléfono, quiere decir que el teléfono fijo de este cliente es el que yo tenga en este campo. Fijaros que el ejemplo que os he puesto antes ahora es mucho más fácil de resolver. Si este cliente es un cliente que esporádicamente necesita almacenar un dato, por ejemplo, teléfono almacén, bastará con que introduzcamos este tipo de teléfono en esta tabla y en esta otra tabla indiquemos que para este cliente este tipo de teléfono es el número que le corresponda. Este es un ejemplo de cómo la distribución de datos en tablas y la aplicación del método relacional es muy útil para gestionar datos flexibles. Pensad que la información es flexible, siempre suele cambiar, siempre suele modificarse. Con estructuras relacionales podemos adaptar nuestras tablas a distintos escenarios y permitir que, sin rediseñarlas, puedan almacenar información para la cual inicialmente no estaban preparadas. Para terminar de comprender este concepto, tened presente que existe lo que se denomina la distribución relacional radical. Este tipo de distribución dice que todas las tablas deberían tener 2 o 3 campos, nunca más de este número de campos. Bien, esto, bajo mi punto de vista, no es estrictamente necesario. No es necesario que cree una tabla de tipos de apellido
para guardar los apellidos de un cliente, porque está claro que un cliente siempre tiene unos apellidos. Ahora bien, quizá os sirva para que os hagáis una idea de qué se busca con el método relacional. Otra forma de entender lo que se busca con el método relacional y que lo que significa la normalización de los datos es el siguiente ejemplo. Fijaros, tenemos otra tabla de clientes y tenemos un campo que es el campo zona. Es un campo de tipo texto y sirve para guardar la zona a la cual pertenece este cliente. En este caso, aquí podría haber información, pues por ejemplo, zona Sudamérica, zona Comunidad Europea, zona Norteamérica, etcétera, etcétera. Primera cuestión. Suponed que tenemos 5.000 clientes de la Comunidad Europea. Eso quiere decir que el texto Comunidad Europea estará 5.000 veces guardado dentro de la base de datos. Esto a veces puede generar problemas de espacio. Y no solo eso, hay otra causa por la cual esto no se debería gestionar de esta forma. Fijaros, el campo zona, al ser un campo de texto y sin ninguna restricción, permitirá que los usuarios que introduzcan datos en esta tabla puedan introducir distintas cadenas que se refieren exactamente a lo mismo. Imaginaros que un usuario indica la zona como Europa, otro como Comunidad Europea, otro como EU, etcétera, etcétera. Claro, esto complicará mucho el trabajo a la hora de hacer consultas. Si nos piden que saquemos un listado de todos los clientes que pertenecen a esta zona, primero tendremos que saber todas las formas posibles que los usuarios se han inventado para denominar esta zona. Como veis, esto solo trae ¿qué problemas? Bien, si se aplicara la normalización de datos, podríamos solucionar estas dos circunstancias que os he explicado. Bastaría con crear una tabla de zonas. Esta tabla tendría un identificador de zona y el nombre de la zona. Por lo tanto, la palabra Comunidad Europea, la palabra Sudamérica o Norteamérica solo estaría almacenada una vez en la base de datos. En cambio, en la tabla de clientes tendríamos un campo numérico que ocupa mucho menos espacio que un campo de texto y que tendría el identificador de zona. Por ejemplo, si la zona Comunidad Europea tiene el ID 1, aquí bastará con que este cliente tenga en este campo el valor 1 para que sepamos que es un cliente que pertenece a la zona Comunidad Europea. Además, a la hora de hacer consultas, bastará con que indiquemos que queremos ver todos los clientes de la zona 1 y seguro que accedemos a todos los clientes de la Comunidad Europea. Es decir, no permitiremos al usuario que introduzca un valor libre aquí. Tendrá que introducir un código de zona y si se ha aplicado una restricción foreign key, este código de zona será alguno de los que existe en la tabla de zonas. Bien, estos son algunos ejemplos de por qué la relación entre tablas, por qué este tipo de distribución de información, y en definitiva es importante que lo conozcamos porque, como ya veis o ya podéis prever, cuando hagáis vuestras consultas muchísimas veces tendréis que obtener información de distintas tablas. Toda la información que queréis obtener en la consulta no está almacenada en una tabla, sino en más de una tabla, y aprenderemos durante este curso cómo se realizan este tipo de consultas, cómo se combinan las tablas y cómo se puede acceder a información almacenada en más de una tabla. Bien, hasta aquí el módulo 2. Nos vemos en el próximo módulo.